¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto programa de Emprender Hoy. Todo un logro. Realmente estábamos haciendo fuerza a ver si llegamos a 7 programas y pasamos la mitad. Digo 7 porque es un número emblemático y es un número mágico de alguna manera. Y así que vamos a ver qué tenemos para ese programa también tan especial. Para mí es muy grato poder, después de la nota que arrancamos la semana pasada, haber recibido tantos comentarios por la participación de Héctor en el programa y anticiparles que tenemos para rato de esa cálida charla que comenzamos a transitar por los valores humanos. Es importante también poder ir fragmentándola de manera que nosotros semana tras semana tengamos la posibilidad de practicar esos hábitos saludables a nivel espiritual. Lo que hoy vamos a desarrollar concretamente es, en este primer bloque, vamos a seguir con el tema de búsqueda laboral y con lo que tiene que ver con el currículum propiamente, y después después que transitemos por la segunda parte de la charla con Héctor, nos vamos a ir directamente, nuevamente al aire libre a trabajar sobre ese gran amigo, sobre nuestro fantasma predilecto, que es el miedo. Concretamente les quiero anticipar algunas de las preguntas que nos han llegado vía WhatsApp y que en realidad no hacen más que reiterar lo que tiene que ver con las preguntas más frecuentes que se generan en general. Y yo los definiría, o en otro momento vamos a poder charlar sobre lo que tiene que ver con los mitos a la hora de buscar trabajo. Y fíjense, estas dos preguntas habituales o estos dos mitos tienen que ver con la edad. La persona de 18 años que plantea habitualmente y dice yo no tengo experiencia, entonces no consigo trabajo porque no tengo experiencia. Y la persona de 50 años o en el orden de 40, 50 años en adelante que nos plantea estoy viejo a la hora de buscar trabajo y no voy a tener esa posibilidad. ¿Es mentira o es verdad? En realidad, para el que lo vive, piensa que es verdad. Yo le digo que es mentira. ¿Por qué? Porque si en el mundo real les puedo garantizar que hay más posibilidades para una persona de 40 que para una persona de 20, dentro de la experiencia o dentro de lo que me toca vivir en esta área hace muchísimos años. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay que partir? En principio, salir de esos esquemas mentales, porque dentro de la realidad de cada uno son tan ciertos que lo que nos impiden es tener posibilidades de conseguir el trabajo ya de movida, porque soy yo mismo el que digo que no lo voy a conseguir, o porque soy muy joven o porque soy muy viejo. Encima, ante toda la negatividad que nos rodea, es muy frecuente que nos encontremos con la cabeza así de todos los que nos rodean diciendo tenés razón. Y entonces, ¿para qué voy a salir a buscar trabajo? Si no voy a conseguir, directamente no salgo, me quedo en mi casa, no me muevo. A mí siempre lo que me sorprendió más ante la gran cantidad de entrevistas que vengo realizando en estos 20 años, tiene que ver con la diferencia que hay en la búsqueda diaria, cotidiana, de ir negocio por negocio en el centro de la ciudad, de la cuestión estadística de que el 90% de los que buscan son mujeres. Yo siempre digo, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Es un dato que no es menor y se puede relacionar después o lo iremos relacionando con otros temas. Concretamente, ese tipo de búsqueda, el que me interesa profundizar en el día de hoy, va acompañada de un aliado, de alguien que es un compañero de ruta, por llamarlo de alguna manera, que es el famoso currículum vitae. Hoy me interesa que les quede concretamente un concepto muy claro para definir qué es un currículum vitae. Después vamos a hablar técnicamente de cómo se hace, que es otra cosa, pero para definir qué es un currículum vitae. Un currículum vitae, que es un papel, técnicamente es un papel en el cual refleja nuestros datos personales,
lo que tiene que ver con nuestra educación, nuestra experiencia laboral y las referencias en todo caso que yo tenga. Eso por un lado. Pero por otro lado, no es ni más ni menos que nuestra propia vida. Es nuestra vida. El currículum vitae no es más ni menos que nuestra propia vida. Entonces yo no puedo ir entregando, repartiendo currículum como si fuera directamente regalando mi propia vida a cualquiera que ni siquiera tiene la posibilidad de interiorizarse en ella. Bueno, esto es lo que marcamos permanentemente y le damos los detalles y le digo a todos los chicos y chicas jóvenes que andan deambulando por ahí, planteándole: no lleves la cantidad de hojas puestas en esos sobres marrones que te identifican directamente por la calle o cuando entras en un negocio con una etiqueta en la frente que dice no tengo trabajo. El primer y grave error es entrar a un negocio, le estoy hablando en este caso a una edad fundamental que es la edad más joven, que es la que se encuentra con esta problemática. Entro a un negocio y dice, ¿qué tal? Te saludan y le decís, quisiera dejar un currículum. No, de ninguna manera. No tienen que entrar a ningún lugar, lo venimos repitiendo en todas las charlas. No tienen que entrar a ningún lugar a dejar, como si fuera a dejar su cartera, en el caso de una dama, la billetera, en el caso de un varón, el currículum directamente. Lo que hay que lograr, hay que hacer que no se note que estoy buscando trabajo. Porque lo que yo tengo que lograr, si ya decidí, primero, volvemos a lo anterior, planifiqué dónde voy a ir a buscar trabajo, dónde creo que es importante que me pueden llegar a tomar. Eso lo vamos a ir viendo sucesivamente. ¿Hacia dónde tiene que buscar un joven de 18 años? ¿Hacia dónde tiene que buscar una persona que no tiene experiencia? Hay un montón de lugares que toman gente que no tiene una experiencia directamente. ¿Por qué? Por la juventud, por el tipo de trabajo que es. Entonces yo tengo que ir orientándome directamente a ese tipo de búsqueda y en cuanto a las habilidades que yo tengo. Pero una vez que me presento, lo único que tengo que lograr es hablar con quien realmente pueda decidir sobre mi futuro. Hay un refrán que es clarísimo para esta ocasión, es que no hay una segunda oportunidad para brindar una primera buena impresión. Y yo lo que tengo que lograr es que alguien me vea, que me escuche, que pueda evaluar mi actitud, que sepa que pude saltar una barrera hasta poder encontrarlo. Y también lo que hay que tener muy presente es que no hay nadie esperándonos del otro lado. Entonces, porque muchas veces la gente se enoja y dice, no, dejo el currículum y lo tiran. No hay nadie que te está esperando, ¿eh? Entonces, lo que vos tenés que hacer, lo que el joven tiene que hacer directamente, es tocar timbres y aprender de ese chico que estaba acostumbrado al rechazo. Entonces, yo decido ir a recorrer locales. No hace falta irse tan lejos, se puede empezar por el barrio. Entonces decido ir a recorrer locales. En la medida que estoy recorriendo locales, lo que hago es, me presento y pregunto por el dueño, pregunto por un encargado. ¿De parte de quién? Gustavo Sacco. ¿Sí? ¿Por qué asunto es? Es personal el tema. Soy un cliente, lo que ustedes quieran decir directamente. No está, no te puedo atender. ¿En qué momento puedo volver? ¿Cuándo lo encuentro? Sigo preguntando. Y a partir de ahí, regreso en el momento y me agendo los lugares que vi y regreso en el momento que me puedan atender. Y si no me atienden, no dejo nada. Ahí entramos con el ejemplo de la pinturería. No se piensen que porque dejar currículum en 20 lugares van a tener más posibilidades. No, es todo lo contrario. Porque yo en los lugares donde dejé ya no vuelvo. Entonces, directamente es muy importante que con que a ustedes les quede ese concepto, a los jóvenes les quede este concepto, es fundamental para evitar el desánimo. Entonces yo llego a mi casa, lo practicamos mucho con la gente joven, donde los que realmente quieren hacer las cosas bien a la hora de buscar. Entonces llego a mi casa y digo, bueno, fui a estos 7 negocios, fui a 10 negocios, porque yo cuando hablé de tocar 100 timbres, estaba hablando de 100 puertas que se me pueden abrir. No estoy hablando de dejar 100 currículum tirados por ahí. Bueno,
Lo que quiero es que vayamos trabajando semana tras semana sobre estos temas, que vamos a ir representando las experiencias que se han dado en este sentido y no quiero abrumarlos con mayores conceptos. Creo que con lo que llegamos y con esta apertura podemos serle muy útiles a los jóvenes a la hora de buscar y que puedan no sentirse tan desanimados y que realmente puedan pelear su posibilidad. Los invito nuevamente a seguir la charla con Héctor y a continuar con el programa. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer desayunar bien. Dejemos de posponer el corte de pelo al que nunca nos animamos. Dejemos de posponer ir al trabajo haciendo deporte. Dejemos de posponer dormir bien. ¿Cómo vender en época de crisis? Consultoría en ventas. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Sabés lo que una de las cosas que yo reflexiono en todos estos años, ¿no es cierto?, que hablábamos hoy, tienen que ver con, no sé, de mi parte, lo que puedo llegar a verificar en los últimos 20, 30 años, se ve una falta de familia como composición, como base social, en la cual hay una enorme cantidad de madres con chicos sin un hombre al lado, generaciones que se repiten así, sin la posibilidad de tener ese núcleo que lo contenga. Entonces después aumentan un montón de variables, no solamente la falta de herramientas a nivel humano, a nivel espiritual, el aumento de las depresiones, del suicidio juvenil, lo que tiene que ver con las adicciones como un medio de salida. Entonces, hoy en día también un poco la motivación de todo esto tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder colaborar con esos seres que no tienen de dónde agarrarse? En la búsqueda laboral cada vez hay menos trabajo en relación de dependencia para la gente que lo busca y no lo va a ver. Se emprende por una necesidad de subsistencia, pero sin valores internos, con una cantidad de miedos, de inseguridades. Es decir, ese panorama es... Sí, muy complejo. Es muy complejo y muy importante lo que decís, Gustavo, porque empieza justamente por el núcleo familiar. Las grandes culturas tradicionales cuidaban mucho de empezar por lo que a mí me gusta llamar el ABC del buen comportamiento, ¿no? Eso se aprendía de chico, mal que mal se aprendía. Respeto a los mayores, amor a los padres, afecto por los hermanos, respeto y comprensión y calidez con el amigo, relaciones afectuosas, cariñosas y impregnadas de respeto entre el hombre y la mujer, y un sentimiento de que soy un ser que se debe a la sociedad, que no solamente tiene que estar centrado en los derechos que le corresponden, que son legítimos y se lo tienen que reconocer, sino que tiene deberes a desarrollar. Me acuerdo que había un sabio que decía: hay que educar a la gente despertándole el interés por la humanidad.
Si lo encuentra demasiado grande para él, por lo menos que tenga la conciencia del deber con la sociedad. Si les parece demasiado grande, que tenga entonces conciencia de su deber en el grupo. Si le parece todavía demasiado grande, que tenga conciencia de sus deberes con la familia. Pero por favor, que tenga conciencia de sus deberes y que no reduzca la vida solamente a su núcleo personal. Hoy vivimos en una cultura del sálvese quien pueda. Exactamente. De buscar el propio provecho. Entonces eso se ha ido perdiendo, se desgrega el nexo familiar, se desgrega el nexo social, cada uno busca su propio provecho y no tiene en cuenta la responsabilidad que tiene frente al otro. En las culturas antiguas se decía algo muy hermoso, Gustavo. Considera a tu madre como a Dios. Considera a tu padre como a Dios. Considera al educador como a Dios y considera a Dios como Dios. Si vos tenés en clara conciencia eso, vas a sentir que tenés una actitud de reverencia a tu familia. Y lo mismo con los padres respecto a los hijos. La madre y el padre son el cimiento y la pared de la sociedad y el educador es el techo. Si nosotros no respetamos esa tríade, estamos perdidos. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Urgente charlas y clases para educar a los padres. ¿Qué es ser madre? Desde el punto de vista moral y social y afectivo familiar. ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser una autoridad? Hacer tomar conciencia de que tengo una deuda social a desarrollar. Porque es increíble. Yo me acuerdo, Gustavo, años atrás, que andaba mucho más en los colegios, me acuerdo, me quedaba sorprendido porque por ahí invitaban a los padres, sobre todo padres jóvenes, a las charlas de valores, a acercarse chicas y chicos jóvenes a preguntarme cosas básicas. ¿Qué tengo que hacer con mi hijo? ¿Le doy tal comida? Y yo me quedaba sorprendido. Digo, hay un abandono de todos, pobrecitos. Están a merced de lo que venga. No se les ayuda en nada. ¿Y qué reciben de los medios de comunicación? Antivalores, por lo general. Sacando excepciones, como es tu trabajo hermoso que estás haciendo y algunos otros pioneros que siguen luchando, reciben antivalores. Se contaminan de lo que está en vigencia. Y lo que está en vigencia es, haz lo que quieras. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer el regreso a las canchas. Dejemos de posponer empezar eso que siempre quisimos. Dejemos de posponer tomar 2 litros de agua por día. Dejemos de posponer dormir bien. ¿Cómo enfrentar conflictos de familia en tu pyme? Especialistas en empresas de familia. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Vamos a inaugurar un nuevo bloque para enfrentarnos directamente con nuestros fantasmas. En el programa anterior
conversamos un poquitito en cuanto a esas trabas, a esos bloqueos que se nos presentaban permanentemente a la hora de dar un paso adelante en nuestras vidas. Recuerdan que dijimos que nuestro enemigo era el miedo. Es nuestro enemigo, pero a su vez es nuestro compañero eterno, desde que nacemos hasta que nos vamos, o no alcanzamos, o nos acompaña directamente hasta la muerte con el famoso miedo a morir. Les cuento como experiencia, para que tengan idea de lo que abarca todo este tipo de circunstancias, que en otras partes del mundo, donde se realizan estadísticas sobre el resultado de las emociones en el ser humano, surge como que el 60% del grupo medido, de un grupo poblacional importante, manifiesta como miedo a hablar en público por encima del miedo a la muerte. Es decir, que era más importante para ellos o más paralizador ese tipo de miedo que la muerte en sí misma. El miedo como emoción, en definitiva, no deja de ser una sensación desagradable que nos bloquea, nos paraliza y que en muchísimos de los casos lo que nos representa es una situación de peligro, que puede ser real o puede ser ficticia, puede ser hacia el presente, hacia el pasado o hacia el mismísimo futuro. No vamos a entrar en lo que tiene que ver con el miedo en sí como instinto de supervivencia, que en definitiva eso lo que hace es a la conformación o a la conservación de la especie en sí misma. A la hora de situarnos en el lugar de emprendedores, en el momento de salir a buscar trabajo, nos vamos a enfrentar con las mismas limitaciones que para nuestra vida cotidiana. Lo que me gustaría empezar a remarcar o a enumerar, por llamarlo de alguna manera, tienen que ver con miedos que tenemos todos en mayor o menor medida y que no deberíamos poner excusa a la hora de enfrentarlos, localizarlos, enfrentarlos y una vez que lo tenemos individualizado, poder ir hacia su conquista. El miedo al fracaso es uno de los más importantes que nos limitan a la hora de emprender. El miedo al rechazo, el miedo al que dirán. Cuando estamos hablando permanentemente con emprendedores, un miedo que se relaciona con su actividad, independientemente de tener seguridades para desarrollar un producto, un oficio, ofrecer un servicio determinado, tiene que ver con el miedo a vender. Como hablábamos en el bloque anterior, el miedo al vender se junta al miedo al rechazo, se junta al miedo al ridículo, se junta al miedo al qué dirán, el miedo a la competencia. ¿Con quién tengo que enfrentarme yo a la hora de ofrecer lo que he fabricado, lo que he generado? De alguna forma nos pasa lo mismo cada vez que salimos a buscar un trabajo. Recuerdo que cuando se encuentran, se ven esas colas interminables, es muy factible que la persona se compare con otro que está en esa misma búsqueda y ya arranque con una actitud de inferioridad porque no se siente lo suficientemente preparado o porque su propia imagen le refleja que está en una menor escala a la hora de poder conseguir una oportunidad para su vida. La elección de esta estructura no es casual. El hecho de ubicarnos en un lugar donde, si observáramos solamente donde me encuentro parado, encontraríamos una base sólida, pero si vimos a nuestro alrededor, no hay techo, no hay ventanas, no hay una estructura firme como para poderla habitar. Estas ruinas precisamente constituyen las mismas sensaciones y pasándolo al terreno emocional, lo que nos ocurre en nuestra temprana edad, cuando en realidad, si bien
nacimos y nos desarrollamos sobre una base, no tenemos una estructura que nos proteja, nos falta la contención, nos falta la familia, que es la que nos da las bases sólidas para poder ir desarrollando nuestra propia autoestima. Elegimos este espacio para relacionarlo con el origen, el comienzo de muchos miedos que ni siquiera sabemos determinar cuándo han surgido en nuestra vida. En el programa anterior, en el cuentito del elefante, pudimos observar cómo las trabas que se dieron en ese pequeño ser, en ese inmenso ser, con toda su fuerza, son exactamente las limitaciones de sus primeros años de vida. Cuando el ser nace, seguramente tiene miedo a caerse, el bebé tiene miedo a los ruidos, pero la mayor cantidad de miedos son adquiridos y muchos de ellos son transferidos por los seres que los rodean. Por eso nosotros hemos denominado este espacio el rinconcito de los miedos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos amigarnos con ellos. Si tenemos 30, 20, 40 años y llegamos a tener una estructura de la personalidad y un bagaje de vida, de experiencia, de vivencia que nos hace ser quienes somos, lamentablemente no tenemos ni 20, ni 30, ni 10 años más para poder superarlo. Por consiguiente, vamos a entrar a minimizar precisamente cada uno de ellos para llevarlo a su mínima expresión, para desdramatizarlos y para que de ahora en más, en cada programa, podamos darle un espacio de entendimiento, de comprensión y de ayuda en común, con toda la participación de cada uno de ustedes, con sus inquietudes. Recuerden que permanentemente lo que nosotros vemos en todos los grupos en los cuales se trabaja en el desarrollo personal, fundamentalmente nos damos cuenta que en la medida que se exterioriza lo que se siente, lo que le pasa, se debilita la fuerza de ese miedo, de ese temor. Y por otro lado hay que tener en cuenta que lo que se hace permanentemente es intelectualizar esa circunstancia, y nosotros lo que queremos es bajarlo hacia la tierra y que empezar a preparar un campo fértil para que nuevas emociones nos acompañen y nos ayuden a vivir.